Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Buenas tardes y bienvenidos hoy a Contigo, Voluntad Popular, como todos los viernes. Quien les habla, Yendri Velázquez. La diputada Manuela Bolívar la tenemos hoy vía telefónica. Y nada, agradecer primeramente a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, Producción, nuestro querido Kenjer Jaramillo, y en los controles, César González. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería Dilo 3456 y el teléfono 0212-482-9750. Sí, Manuela. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad no me van a tener todo el programa por teléfono, porque la verdad es que estoy en una cola en la autopista que retrasó mi llegada. Pero bueno, primero aprovechar y agradecerles a todos por acompañarnos en este bloque de espacio. La verdad, esta semana presentamos ante la opinión pública y ante los venezolanos una cifra, Yendri, que además, bueno, tú también fuiste parte del equipo de trabajo y de investigación, que es que en el país, en lo que va de año, se reportan 726 protestas. 726 protestas es un indicador, primero es un número duro, que por un lado nos dice que el país no es que está en silencio ni no protesta y está dominado, sino todo lo contrario. Es un país que hoy está convulsionado, producto de toda la pérdida de calidad de vida, la pérdida de elementos básicos como alimentos, seguridad, como servicios públicos, producto de un modelo comunista que hoy digamos, tiene secuestrada a Venezuela. Así es. Yo creo que yo no sé si tú tienes ahí los números, Yendri, que los puedas ir desglosando uno a uno, porque creo que es importante mostrar, sobre todo para que quien nos escuche que dice, bueno, pero ¿qué pasa en este país que nadie protesta? No, o sea, este país está protestando, este país está movilizado, este país está demandando derechos fundamentales. Así es. Y una cosa que importante que tú decías ayer en la rueda de prensa era que estas más de 700 protestas en el país demuestran que los controles, a pesar de que en buena parte ellos han venido implementándolo con mucha fuerza, los controles sociales no han funcionado del todo, porque hay un pueblo que se niega a doblegarse ante este modelo comunista, un pueblo que todavía está alzando la voz porque le falta la comida, porque los servicios públicos fallan, porque se robaron la plata que era destinado al pueblo y se la llevaron a los bolsillos unos pocos. No, y fíjate que en diciembre hubo la protesta que todo el mundo le decía, la del pernil, pero es que en enero la comida sigue siendo un elemento de protesta. ¿Tú tienes ahí el indicador, Yendri, a la mano? Sí, los estoy buscando aquí. Fueron, en total por comida, fueron 318 protestas a lo largo del país. Ojo, estas protestas son las que se reportaron en redes sociales o las que los equipos de Voluntad Popular pudieron identificar. Yo estoy seguro que son muchísimas más que por el cerco comunicacional no pudieron salir a la luz pública. Sí, ¿no? Y luego hay que acotar esto. Una protesta, además, que puede, y en este caso, bueno, la fuimos segmentando en función a lo que fue comunicado en principio como el motivo central, pero las protestas también a su vez reflejaban múltiples demandas. O sea, por un lado habían protestas que podían arrancar por el tema de alimentos, pero luego también vinculaban una demanda por servicios públicos, bien sea porque no había gas, bien sea porque no había luz, bien sea porque falla el transporte público. Entonces, en el fondo, yo creo que 726 protestas para iniciar el año lo que están reflejando es el colapso del modelo. El colapso, sí es. El modelo, el país hoy colapsa. Y lo peor es que tiene solución. Porque hay que decir aquí, esto tiene una alternativa. Pero quien se resiste a la salida hoy está haciendo que los que menos pueden pasen muchísima hambre. Los que menos pueden no tengan la posibilidad de adquirir alimentos. Y reiteramos, esto tiene una salida, la Constitución la establece, y son, en efecto, o sea, hoy la unidad, con sus distintas voces, plantea sin lugar a dudas, primero, aquí hay que habilitar unas elecciones, no esta pantomima, porque esto hay que decir, esto que fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente no es una elección,
O sea, una elección establecida por nuestra Constitución en donde primero sea competitiva, en donde, en efecto, la unidad tiene que comprometerse con un solo liderazgo, porque en efecto, ¿qué es lo que va a ocurrir en una elección competitiva? El cambio de régimen. Entonces, aquí nadie va a hacerse eco de una pantomima, aquí nadie se va a hacer eco ni va a legitimar un sistema que en el fondo nos ha traído a la miseria en la que vivimos hoy. Aquí nadie va a dejar de doblegarse o de renunciar a sus propios derechos por una caja de CLAP. Y tan si es así que tenemos un número de más de 300 protestas por comida. Y además son cajas de CLAP que no llegan, porque muchas de las protestas que son por comida son porque las cajas, hay deficiencia en el sistema de distribución de las cajas CLAP. Vemos familias que muy pobres, que no tienen cómo comprar alimentos y lo único que pueden acceder es a esta caja CLAP y ni siquiera están llegando. Claro, pero si aquí tenemos una velocidad, fíjate, hace unos días el diputado José Guerra decía que va a alcanzar una estimación de la inflación más de 4.000%. Aquí estamos hablando de una inflación sin precedentes en la historia del país. Ahora, así como va subiendo la inflación, si tomamos la curva del índice de protesta, va subiendo la protesta. Y es ahí donde también el régimen, este dato lo sabe, la protesta no va a dejar de estar, y no va a dejar de estar porque no hay nada que pueda apalearla. O sea, ellos han tratado de usar el miedo como mecanismo de contención, como mecanismo para silenciar. Ahora bien, ayer escuchábamos a los pacientes, a los distintos familiares y pacientes en la protesta convocada por la coalición de organizaciones por el derecho a la vida, Codevida, que decían: no queremos morir. Hoy el detonante de la protesta es el no queremos morir. Hoy los venezolanos no quieren morir, y por eso es que la protesta, este indicador que lo vamos a estar informando periódicamente, pues sin lugar a dudas lo que está reflejando es un país que no quiere morir y que por ende haga lo que haga, va a tomar en sus manos y con su constitución y con sus derechos la presión necesaria para habilitar una salida. Así es, ¿no? Hoy vemos aquí en los números que estuvo exponiendo la diputada Manuela Bolívar ayer en rueda de prensa: 124 protestas por servicios básicos, más de 70 protestas laborales, 61 protestas por transporte, por falla en el transporte público, 32 protestas por salud, 32 protestas por efectivo, 42 protestas exclusivamente políticas. Y vemos que un país convulsionado, un país que no ha dejado de protestar y que a diario está en las calles. Entonces el llamado es que todos nos unamos, a que todos acompañemos las exigencias y las reivindicaciones de cada venezolano que esté en la calle alzando su voz. Sí, de hecho, por ejemplo, ayer una muestra fue la concentración convocada por Codevida, quienes desarrollaron un documento solicitándole investigación a la Asamblea Nacional, pues sin lugar a dudas las personas responsables en la omisión de una decisión tan fundamental como lo es hoy la declaratoria de una emergencia humanitaria. O sea, que hay que decir, aquí solo falta una firma para que en Venezuela organismos internacionales, con todos los fondos internacionales que se tienen en las Naciones Unidas, entren para acompañar no solo en la traída de medicamentos, sino en la rehabilitación de las instalaciones hospitalarias. Y aún así hoy esa firma no se da, y no se da porque en efecto no es una omisión, no es que se les olvidó, no es que se les pasó, es que no quieren. Y el no querer, en efecto, conlleva a delitos que tienen que ser probados para que en un momento, bien sea en la justicia en Venezuela, cuando retomemos las instituciones, o en la justicia también extranjera, o sea, bien sea, por ejemplo, los pronunciamientos que hoy está teniendo gracias a las distintas organizaciones de investigaciones que han presentado ante la Corte Penal Internacional, hoy en Venezuela pues se están ya pronunciando fiscales de la Corte Penal Internacional porque sin lugar a duda el régimen ha cometido delitos de lesa humanidad, delitos internacionales. Entonces, esto en efecto, el documento o la petición que hace Codevida sobre la Asamblea Nacional, pues lo que en efecto pretende también sustanciar cada uno de estos casos para que cada uno de los pacientes que hayan muerto no se le coloquen en el acta de defunción que murieron por un cuadro diarreico, por descompensación. No, señores, aquí la gente se está muriendo en su gran mayoría por desnutrición, porque no tienen los tratamientos oncológicos, porque no hay antirretrovirales, porque no tienen las pastillas antihipertensivas. O sea, aquí estamos ante una realidad de omisión del Estado que está llevándonos a un genocidio silente. Entonces, para que esto no quede en impunidad, sin lugar a duda, esta fue una petición
llevada por organizaciones no gubernamentales ante la Asamblea Nacional para que se proceda también a sustanciar los distintos casos. Que además cualquier venezolano puede adherirse a esta solicitud de Codevida. Ellos tienen una página, en la página y en las redes sociales, que la podemos hacer llegar también a través de Manuela Bolívar, @Manuela Bolívar en Twitter, el documento para que ustedes lo lean y se puedan suscribir a esta solicitud, que no es más que ellos lo que piden de corazón es que no los dejen morir. Esto es sencillamente que se firme un acta, que se firme la solicitud para la ayuda humanitaria, porque no se quieren morir. Están jugando hoy con la vida de cientos de venezolanos trasplantados, cientos de venezolanos con VIH, cientos de venezolanos con cáncer, cientos de venezolanos enfermos que hoy no encuentran los medicamentos. Así es. Y bueno, y también recordar acá que y yo creo que aquí hay que participar, y muchas veces lo hemos reiterado en todos y cada uno de los espacios. Aquí hay que participar en cuanta actividad haya. Si hay que firmar, firme. O sea, nada toma un tiempo. Usted agarra en este momento, busque Codevida y adhiérase al documento. Si quiere, adhiérase al documento de los presos políticos también. Vaya a las concentraciones convocadas por las organizaciones no gubernamentales, por la unidad, por la iglesia. Yo creo que este es un momento donde cabe más que nunca hoy la articulación social. Entender que nos necesitamos todos. No se trata solo de organizaciones no gubernamentales, se trata de partidos políticos, se trata de la iglesia, se trata de juntas de condominio. Como bien lo decían, este es hoy un momento, por ejemplo, en donde hasta la solicitud de ayuda humanitaria, de la declaratoria humanitaria, bueno, aquí, por ejemplo, desde asambleas de ciudadanos, desde decisiones hasta de juntas de condominio, como una expresión casi de manifestación de no violencia, declaren, hagan un documento y firmen como ciudadanos, como venezolanos, que se exige la declaratoria de una emergencia humanitaria, porque hoy en Venezuela hay solución para la hambruna, porque hoy Venezuela tiene solución para el tema de los medicamentos. Ahora, sin lugar a dudas, nadie aquí se muerde el dedo, o nadie aquí cae en cuenta, cae el cuento, mejor dicho, de que es suficiente que entren los medicamentos, o que es suficiente que se declare solo la emergencia humanitaria. Sí, no son solo esas medidas, y vamos a seguir conversando sobre esto con la diputada Manuela Bolívar al regresar de este corte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después, cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión.
con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ok. Bueno, y regresamos contigo. Estábamos conversando sobre los distintos mecanismos que existen y que se pueden activar desde el gobierno o desde el Ejecutivo para aceptar y pedir formalmente la ayuda humanitaria a distintas organizaciones internacionales y a distintos países. Además de esto, estábamos hablando sobre las protestas que se han dado a lo largo de todo el país, desde finales de diciembre hasta enero, hasta el último de enero, que son más de 700. Uno de los estados con mayor protesta registrada ha sido el estado Bolívar. Allí vemos como las enfermedades, como la falta de efectivo, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la malaria que ha resurgido y además todas las consecuencias que ha tenido la explotación minera indiscriminada. Para hablar de esto tenemos al aire a la diputada Olivia Lozano. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, ciertamente el estado Bolívar es el epicentro de la crisis que vive Venezuela por esta oprobiosa dictadura. Como tú muy bien decías, hemos tenido solamente en lo que va de año, enero, 57 protestas, y las protestas son diversas, por hambre, por falta de alimentos, por falta de medicinas, hemos sido noticia por tener la mayor incidencia de desnutrición, muertes de 36 niños que ya han fallecido por desnutrición, así como el tema de la malaria, la falta de efectivo, como tú muy bien referías. Ya no solamente no hay efectivo, sino tampoco hay dinero en los bancos porque no les han pagado en las empresas básicas a los trabajadores, entonces ya no tienen posibilidades de comprar y de suplir los servicios básicos. Tampoco hay luz, tampoco... ¿Aló? Ajá, no sé, ¿Aló? le escuchamos, diputada. Tampoco hay luz, tampoco hay agua. Bolívar tiene aproximadamente un mes sin servicio de agua potable, nos llega el agua a las casas, y además del transporte, tampoco hay servicio de transporte, es decir, Bolívar está totalmente colapsada, y entonces ha surgido la protesta de la población ante toda esta situación. La verdad es que... Además de esto, usted estaba hablando en estos días y estaba denunciando en estos días la falta de medicamentos y la falta de comidas y casos muy graves como el que nos contaba hace poco sobre madres que no se tratan su enfermedad o sus enfermedades, sus padecimientos para poder comprar los alimentos a los niños o lo poco que consiguen en el estado Bolívar. ¿Y por qué usted cree que se intensifica la crisis en ese estado? Porque no hay control, porque no hay de parte del régimen el reconocimiento de la situación que se vive en el estado Bolívar. Te comentaba hace unos días, como tú dices, que hay mujeres que han sido contaminadas por la malaria y sin embargo ellas cuando reciben el tratamiento y como hay tráfico de medicinas, pues entonces de los tratamientos, entonces ellas prefieren seguir enfermas y no hacerse el tratamiento y también venderlo. Es una situación, un círculo vicioso que las mujeres del estado Bolívar, en las que han entrado las mujeres del estado Bolívar, porque tienen que alimentar a sus hijos y no pueden alimentarlos, entonces también entran en esa situación. Además, por no existir un control real sobre los tratamientos para que la gente se pueda curar. Entonces, el estado Bolívar, toda la crisis se debe primero a la corrupción y al desconocimiento del régimen de lo que realmente está pasando. No tenemos cifras reales, no sabemos cómo se distribuyen los tratamientos, por lo menos el tema de la malaria que tenemos, según el último informe de la OPS, más de 330.000 personas contaminadas con malaria en el estado Bolívar.
Una pregunta, Olivia, ¿cuál es la situación hoy también de las empresas básicas? O sea, porque una de las cosas que también vimos en el comienzo de año es una alta protesta del sector sindical y sobre todo llama la atención, digamos, el estatus hoy de las empresas básicas que se supone que en un momento fueron referencia no solo a nivel de la región, sino a nivel mundial, en producción y además exportación. ¿Cuál es hoy la situación del sector de las empresas no solo de producción, sino el sector sindical en las empresas básicas? Bueno, catastrófica en cuanto a la producción, está totalmente ya las empresas básicas, la mayoría está cerrada técnicamente por no tener luz, por no tener gas, por no tener mantenimiento de todas las maquinarias, y hoy las empresas básicas, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, se ha convertido en depósitos de gente desesperada por no poder cumplir incluso sus labores, sino también porque están pasando hambre. El tema del transporte, ya no hay transporte que pueda suplir la necesidad de los trabajadores, ya no los pueden llevar a su sitio de trabajo, ya no tienen comida ni comedores que les distribuyan la comida, y para los trabajadores es difícil estar en un sitio en donde además son objeto de persecución por todas las mafias que están dentro de las empresas básicas, acabando y desolando lo que queda, sino también porque no tienen posibilidad de comer, que es una de las necesidades básicas que tienen en estos días. El principal líder de los trabajadores tuvo una conversación con Justo Noguera, que fue pública, en donde le decía que ya no era un problema de reivindicaciones laborales, porque la realidad es que esas reivindicaciones laborales no representan de ninguna manera la solución al problema del país, sino que es un tema país, es un tema que ya desborda las necesidades básicas de los trabajadores, sino que necesitan libertad y necesitan poder realmente ejercer sus funciones como obreros y como trabajadores, y esas empresas se han convertido en depósitos, como dije, de gente llena de desesperanza y de preocupación. Son nada menos y nada más que 30.000 trabajadores que están en las empresas básicas, que son 30.000 familias que hoy también están sufriendo lo que significa el desconocimiento, la corrupción, porque Bolívar es epicentro de la corrupción, así como de todos los males. Oye, de la minería, de la ilegalidad, de las mafias, o sea, aquí incluso hasta los organismos internacionales están al tanto de cómo están traficando los tratamientos de la malaria, ¿no? Así es, y como consecuencia de ello, también tenemos el desplazamiento de más de 70.000 venezolanos que hoy se encuentran en la frontera de Brasil con Venezuela, que por cierto están ya siendo atendidos por el corredor humanitario que se abrió de acuerdo con Panamá y Brasil, con Canadá y Brasil, que sí, están campamento, ¿no? Los campamentos humanitarios que están atendiendo a esos 70.000 venezolanos, pero el desplazamiento es terrible. La gente camina 200 kilómetros para llegar a Boavista, y en Boavista tenemos 30.000 personas de las 70.000 que están instaladas en Boavista en circunstancias difíciles, en circunstancias muy graves, y que gracias a ese acuerdo pues ahora están siendo atendidos. Pero la verdad que la situación, nada más tener 300.000 personas con malaria ya es una catástrofe, un terrible problema para el Estado y para el país y para todos los países que forman parte de las fronteras de Venezuela. Así que es lamentable que el régimen desconozca, como lo ha hecho hasta hoy, que niegue, que intente tapar el sol con un dedo y desconozca la situación que vive el país y en especial el Estado Bolívar. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Olivia Lozano por alzar la voz por el Estado Bolívar y toda la crisis que se está padeciendo en el Estado el día de hoy. Fíjense, algunos comentarios que nos están diciendo acá en línea. Hay un usuario a través de YouTube que nos dice: discúlpeme, pero solicitar la ayuda humanitaria no soluciona nada. Por favor, ustedes son los líderes y saben bien que la solución es sacar a la tiranía. Sin lugar a duda.
sin lugar a duda, nada se va a poder retomar y reencauzar si no cambiamos el sistema. Pero hay gente que depende de horas. Y uno no es Dios para decidir quién vive y quién no vive. Porque al final hoy hay gente que depende de una pastilla para poder sobrevivir, que puedan mantener su órgano, o el tratamiento oncológico para quitarle la aceleración del desarrollo del cáncer, o una pastilla antihipertensiva o un anticonvulsionante para poder contener, digamos, un cuadro o una enfermedad. Entonces, aquí, sin lugar a dudas, estamos claros que no se producen vacunas ni medicamentos porque el sistema comunista nos ha llevado donde nos llevaba. Pero es necesario también, de la mano del cambio. Y por eso es que dentro de las 4 solicitudes está la declaratoria de una emergencia humanitaria. Porque hay gente que no tiene tiempo. Me explico, que depende de días para poder tener no solo medicamentos, sino hoy alimentos. Sí, mantenerse vivo, conservar su vida. Y vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de este corte. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:31 de la tarde. Les reiteramos que pueden contactarnos a través de la mensajería de Hilo 3456. También pueden llamarnos a través del 0212-482-9750. Escribirnos a través de Twitter y Periscope @RCR750, o también conectarse a través de la página web, que es rcr.tv. Parte de la mensajería también que llega acá dice: ¿hasta cuándo esa publicidad? Bueno, esto es un mensaje a la radio, le vamos a pasar a la radio. Se lo pasamos a Kenyer en producción. Se lo pasamos a Kenyer. Desde que Maduro negó el acceso a divisas a proveedores internacionales de materia prima para medicinas y alimentos, ha provocado muertes, genocidios. Esto lo escribe el señor José Blanco. Mire, tenemos ya una llamada. A ver, nos dice su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes. Ajá. Azulay Gómez Acáce. Hola, Azulay, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Vamos a decir que bien para que los ángeles digan amén. Así por es. Nuestro país y por todos nosotros. Mira, tú dices que vayamos a firmar. No, ¿qué nos hemos hecho nosotros? Hemos firmado. Hemos ido a marcha. Hemos tocado cacerolas. Y la cosa está en Miraflores, ahí. Porque la oposición lo que ha hecho es oxigenar a esta persona. ¿Y eso qué quieren? Que nosotros vayamos a votar. Eso es oxigenar este régimen. Entonces yo lo siento, no, ya está bueno. Henry Ayú decía, no le hagan caso a ese loco, a Chávez. Ok, Sí. La segunda llamada. Creo que... Pero no, ya va. Es importante, bueno, ahorita al final le contesto. Aló, buenas tardes. ¿Nos dice su nombre y dónde nos llama?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Clara Hernández. Mire, yo estoy llamando en nombre de todos los venezolanos y sobre todo las madres que tenemos hijos, nietos y bueno, ya familia y vecinos. Claro. Aquí la Asamblea Nacional va a tener que ponerse las botas y averiguar francamente qué es lo que está pasando con las cajas esas benditas del CLA. Primero que nosotros los venezolanos nunca estuvimos acostumbrados a recibir una caja. Jamás nos hemos alimentado con eso. Pero hay muchas personas que se están quejando ya porque realmente hacen su esfuerzo para cancelar los 30.000, 20.000 bolívares que tengan que pagar por la bendita caja y resulta que estas cajas llegan a 2 meses, 15 días, 20, bueno, el tiempo que le da la gana y las personas no le pueden decir a los hijos, bueno, hijo, espérate que me llegue la caja y que la pagate de comer. Y sobre todo que la están haciendo a cuentas personales y eso no debería de ser, ¿no? Entonces no se sabe cuál es el destino de ese dinero. Claro. Y Venezuela definitivamente necesita un cambio, pero para presidenta de la República, que puede ser usted como puede ser la señora Machado. Buenas tardes. No, y además de hablar de un cambio de presidente, es un cambio del modelo. Manuela creo que ha sido muy insistente con esto. Y esto no es cambiar un nombre por otro, esto es cambiar un modelo político. Hoy que es un modelo comunista por un modelo de progreso, un modelo que nos dé oportunidades a todos de progresar, de superar la pobreza, de tener nuestros alimentos, de tener nuestros medicamentos sin tener que esperar una bolsa donada por el Estado. Otra llamada, nos diga su nombre, ¿dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Nos dice su nombre? ¿Dónde nos llama? Ajá, María de Blanco, Macaracuay. Claro, dígame, señora María. Ajá, yo quiero hacer un llamado a Julio César Pineda, a Claudio Fermín, a Henry Ramos Ayú y a Henry Falcón. Señores, si realmente aman un poquito a Venezuela, no se presten para hacer el caldo al régimen. Por favor, amen un poco el país. Buenas tardes. Sí, bueno, aquí hemos tenido varias intervenciones y yo creo que, bueno, una fundamental. La Mesa de la Unidad es una agrupación de distintos partidos y sin lugar a duda han habido diferencias. Es más, desde varios años también hay gente que, como Voluntad Popular, por ejemplo, siempre pensó que nos estábamos confrontando a un modelo como este. Inclusive muchos de nosotros surgimos en la política oponiéndonos a Chávez y entendiendo que no estábamos peleando en unas condiciones institucionales y democráticas. Ahora, no todos compensaban lo mismo. Aquí había gente que hasta hace un par de años pensaba que en Venezuela había una crisis de la democracia y que bueno, y que esto se resolvía en efecto con mecanismos institucionales. Hoy en día todos estamos en línea de que estamos ante una dictadura que no solo tiene el carácter militar, sino que tiene asociado también elementos ilegales como el narcotráfico, como organizaciones delictivas. Hoy estamos claros de la naturaleza del régimen. Entonces, en ese sentido, yo creo que quien me escuche puede sentir rabia y frustración, porque bueno, a lo mejor quienes teníamos la definición antes, decíamos, bueno, pero ¿cómo no lo vieron? Bueno, la sociedad no lo vio en el momento. Y hoy la verdad es que no es solo la necesidad de que nos necesitamos en la mesa los partidos, porque no es solo los partidos, porque para salir de esto se necesita la sociedad. Y cuando se refiere a necesitamos la sociedad, son todos los integrantes, agrupaciones, organizaciones, y yo creo que en este sentido los partidos no solo pueden cooptar, o sea, tiene que ser la sociedad en emergencia. Y como yo creo tú lo decías, hoy, desde la Junta de Condominio. Claro, y yo creo que hoy, mira, yo ayer estuve en la protesta de Codevida, acompañando a la gente de Codevida, y lo que decían cada uno de los representantes en el fondo era la solicitud, bueno, primero el cambio del modelo político, y yo creo que en ese sentido hoy tenemos que estar más que nunca todos unidos para poder salir del régimen. Tenemos otras llamadas al aire. Diga dónde nos llama y cómo es su nombre. Buenas tardes, Francisco Santana. Señor Francisco. De Guareño. Ok, lo escuchamos. Lo estamos escuchando. Bueno, yo comparto parte de lo que está diciendo la anterior persona, pero en realidad, de verdad, que esta cuestión es en serio, no es para estar discutiendo, no ustedes, sino los políticos que están por ahí, que no se ponen de acuerdo si aquí vamos a ir o no a unas elecciones, porque sabemos que esto es un proyecto político que lo vienen armando desde hace mucho tiempo, del 80, de cuando dieron el golpe de Estado y dieron el otro golpe de Estado. Acuérdense que el que se murió dijo por allá en la costa oriental del lago que no importara que se estuvieran desnudos, no importa que no tuvieran comida, no importa que no tuvieran nada, pero la revolución hay que defenderla. De hecho, eso lo dijo, eso vale ahora,
que es lo que estamos viviendo, lo que estaba diciendo el hombre era esto que estamos viviendo aquí, porque es un proyecto político que lo están instalando aquí de mucho tiempo, y entonces están tratando de terminar de hacerlo, pero rápido. Por eso estas elecciones le están arriando muy rápido, porque saben que no tienen mañana. Entonces, es lo que yo estoy pensando. Hay muchas cosas que decir, encadenaría uno mucho tiempo por tantos problemas que hemos pasado. Vale, muchísimas gracias. La próxima llamada, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Llamo de Antímano, mi nombre es Violeta. Sí, señora Violeta. Bueno, yo la escuché ahorita, que usted dice que hasta ahora ustedes se dan cuenta de la naturaleza del régimen, que no es un gobierno malo, sino es del mal. Hasta ahora se dan cuenta. Y otra cosa, es el cambio de modelo, sí, es el cambio de modelo, pero ustedes, yo también la oí a usted con Fausto cuando le preguntó que si usted es socialista o capitalista. Y bueno, no entendí la respuesta de usted en realidad. ¿Y cómo se hace de aquellas personas que ya no los quieren a ustedes como partidos políticos? O sea, no les creen ya como yo, pues, que ya yo no les creo en verdad ni a Leopoldo. Yo en el 2014 sí estaba emocionada con Leopoldo y tal. Pero no, ya no les creo ni a los jefes ni a los grupos medios. Hasta luego. Y no voy a votar. Hasta luego. Bueno, primero que nada, aquí nadie está llamando a votar. Y yo les digo, o sea, yo soy una, y junto con Voluntad Popular, que cree que esto primero no es una elección. Lo que está convocando Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente no es una elección. Es una pantomima que ellos quieren, que hoy hasta el mundo no lo reconoce. Luego, segundo, que hayan críticas, que haya desconfianza. Mira, creo que hoy en Venezuela es algo que tenemos todos que reparar, y sin lugar a duda, los políticos, bueno, tenemos mucho por hacer. Ahora bien, hoy, si bien es cierto, nos necesitamos todos nos necesitamos. Fíjense, yo hago también esta reflexión. Ayer, por ejemplo, convocaron en Codevía. ¿Cuántos estaban en la protesta de Codevía? ¿Cuántas personas estaban en la protesta de Codevía? Cuando somos todos los que tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos, que tienen padecimientos de todo tipo, y ayer se convocó para tener de manera no violenta, de manera pacífica, oye, una posición, una postura ante el tema de la emergencia, el colapso del sistema sanitario. Y la verdad es que habían pocas personas. Ojo, yo entiendo al final que hoy hay frustración, yo entiendo al final que hoy hay mucha gente sobreviviendo, y yo entiendo al final que, bueno, que al final, repito, o sea, creo que hoy estamos viviendo el colapso de un modelo, o sea, que hoy el comunismo nos está trayendo a esto, pero hoy nos necesitamos todos. Usted que me está escuchando y que a lo mejor me llamó y le agradezco que además haya tomado el teléfono, porque eso significa también una intención de por lo menos dialogar. Debatamos. Yo creo que hoy más que nunca los partidos tienen que ser, por ejemplo, espacios de diálogo, y como digo, no de diálogo en el que sea República Dominicana, sino de diálogo interno y de debate interno. Yo podría decir aquí mis posturas, que las tengo, podría decir aquí mis críticas, que las tengo, pero decidí estar en un partido, hacer institución en un partido y creer que desde adentro puedo impulsar un cambio, y por eso me metí en un partido. Ahora bien, desde la organización que sea, bien sea una junta de condominio, bien sea un consejo comunal o donde sea, tenemos que tener organicidad. Solos no vamos a poder. Necesitamos tener articulación, porque el momento nos va a venir. 726 protestas, o sea, hay que verle la cara a 726 protestas. Hay gente aquí que me está escribiendo y dice, bueno, ¿cómo es posible que la gente proteste por el CLAP? No, señor, porque es que el CLAP, para muchas familias, es el único alimento que hoy reciben, y no les llega completo o se los roban, que es peor, como lo decía ahorita una llamada, que para eso hay que recurrir y contabilizar las personas que están, o sea, denunciarlas formalmente, para que eso no pase impune. Pasó en La Guaira que la bolsa CLAP tiene un costo de 30.000 bolívares, 20.000 bolívares, y lo están cobrando en 150.000 bolívares. Claro, porque hay gente que está haciendo de esto, bueno, la corrupción, y a todos sus niveles. Entonces, estas personas también tienen que proceder. Ahora bien, a mi punto no es aquí regañar o defenderme, porque no se trata de eso. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos una coalición interna, no es solo mostrar un frente unido en los medios de comunicación, sino un trabajo real de fondo. Por eso es que yo hoy insisto y seguimos insistiendo, más que Manuela Bolívar, seguimos insistiendo en que, bueno, sea la convocatoria que sea, hay que participar, hay que sumarse, hay que acompañar. Yo estuve acompañando, por ejemplo, cuando ocurrió los sucesos del Junquito con Oscar Pérez. ¿Cuántas personas éramos ahí?
¿Cuántas? Entonces, ahora yo creo que no es un tema de volver hacia atrás y decir, berro, es que estamos desmovilizados, estamos desmotivados. Evidentemente todos estamos golpeados. Yo tengo 2 chamos también. Y evidentemente uno sabe cómo está la economía familiar estrangulada. Ahora, o nos juntamos todos para salir de esto, o bueno, o no sé qué nos espera, el colapso que cada día puede estar peor y va a estar peor. Entonces, aquí no se deben reconocer ningún tipo de elecciones. Y por eso creo que hoy no estaremos hablando de elecciones porque no son elecciones. O sea, a menos que haya, como lo estableció organizaciones internacionales, gobiernos, que en esta semana se han pronunciado a decir, bueno, elecciones competitivas, ¿qué significan? CNE, autónomo, significan condiciones establecidas por la ley, significan, por ejemplo, que se respeten las organizaciones políticas y no se inhabiliten, no solo no se inhabiliten, sino que se saquen de juego a los partidos. Hoy Voluntad Popular no es un partido, o sea, en teoría, bueno, que no tenemos tarjeta, aunque sí somos partido porque somos un montonón de gente que sigue haciendo política y tiene una ideología. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, tenemos una llamada más, no me quiero encadenar, pero en ese sentido, hoy nos necesitamos todos. Sí, su nombre y dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mira, José Suárez. Señor José. Mira, la política es una ciencia y todos participamos. Pero aquí está pasando una cosa, porque todos somos políticos. Aquí está pasando una cosa que los que muchos programas de la oposición descargan a su propia gente. Por ejemplo, en la tarde hay un programa que la tiene cogida con ramos a luz, se ríen que ramos a luz, y así van con descargando a los políticos. Y yo digo, esta gente son la gente, y uno más bien debería defenderla, porque hasta ahorita son la gente que nos saca la cara por todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo, reitero, o sea, y creo que a ver, o sea, siento y no voy aquí y estoy leyendo los distintos mensajes que mandan. Hay gente que, bueno, que en efecto tiene críticas a distintos niveles. Creo que hoy es más que nunca un espacio para activarse, para articularse. Hoy hay un país movilizado por distintos temas. El agua, los servicios públicos, porque al final es el colapso, pero creo que nada sirve si vamos a actuar como isla. Nada, no vamos a llegar a ningún lugar. Hoy más que nunca se hace necesaria que sin lugar a duda nos articulemos, sigamos manteniendo nuestra participación, sigamos alzando nuestra voz. Hoy miren, yo, por ejemplo, a mí me tocó ver hace unas semanas atrás todo lo que están viviendo las familias que cruzan la frontera, sin nada. A mí me tocó ver la historia de un profesional que se llevó a sus hijos, porque estuvo durante varios en el JM de Los Ríos, y pues a pesar de que la indicación médica le decía que no debía llevarse a su hijo porque su hijo no iba a sobrevivir el viaje, se atrevió porque al final sabía que si su hijo se quedaba, pues lo que le esperaba era la muerte. Ya tiene más de un año en Cúcuta, vive en la calle, come en comedores de la iglesia que se brindan allá en la frontera, y así como él, miles de venezolanos, miles, que solo huyen por el tema de los alimentos. Yo creo que hoy más que nunca, sin lugar a duda, reitero, los políticos tenemos que hacer nuestro mea culpa. Y desde la Mesa de la Unidad se tiene que hacer el mea culpa, pero tenemos que avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Si no vamos a darle un reconocimiento, digamos, a algo que es ilegítimo. No vamos a permitir que se le pisotee, digamos, los derechos a los venezolanos. Pero por lo otro hay que seguir pujando una realidad y una solicitud y un clamor que tiene hoy un pueblo de cambio. Y eso es como lo estableció hoy, por ejemplo, distintas organizaciones a nivel internacional. Fíjense, Naciones Unidas, que antes era bien comedido en pronunciarse sobre el tema de Venezuela, hoy saca un comunicado con el tema humanitario. Y además que es bastante importante porque son varios relatores de las Naciones Unidas que hablan en este comunicado. Es la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, el relator especial sobre el derecho a la alimentación, relator especial sobre el derecho a la salud y el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos. Bastante importante que la ONU hoy haga otro llamado y haga otro pronunciamiento por la grave crisis que estamos viviendo los venezolanos. Y vamos a seguir conversando de esto en lo que regresemos aquí. Contigo, Voluntad Popular.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenny Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenny Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:49 de la tarde. Aquí nos llega un mensaje y dice: hola Manuel, aquí en Tejerías llega una bolsa con 1 litro de aceite, un azúcar, una pasta, 3 harinas y los costos son de 75 bolívares. ¿Hasta cuándo la estafa, señora Carmen, desde Tejería? Bueno, eso es una realidad, a lo mejor, señora Carmen, que no la tienen la gran mayoría de las cajas CLAP que reparte el gobierno. De hecho, a una gran mayoría no le llegan los CLAPs. Y es al final porque el criterio que se usa para la distribución del CLAP es un criterio político, además político maquiavélico, en términos de que estás conmigo o no estás conmigo. Y luego lo segundo, hay bolsas que las roban, que usted paga y las robaron. Hay otras que, por ejemplo, les ponen un sobreprecio y no son depositadas a cuentas institucionales, sino a cuentas personales, cosa que, reiteramos, es parte del modelo de corrupción. Pero lo que en el fondo hay que también aquí denunciar es que no hay, pues, supónganse que las bolsas CLAP, las que hay, no son suficientes para los millones de venezolanos que hoy pasan hambre. O sea, hoy la realidad es que, de hecho, FedeAgro lo decía esta semana en la Asamblea Nacional, no hay suficiente, por ejemplo, ganado para cubrir la demanda cárnica en Venezuela. Entonces, ¿por qué los precios se elevan? Porque uno, no estamos produciendo. ¿Por qué no producimos? Porque todas las empresas fueron en su gran mayoría expropiadas o han sido terrenos, cerradas. Etcétera. ¿Por qué? Porque aquí se usaron los dólares para importar y no para fortalecer la industria nacional. ¿Y esto por qué? Porque al final es un modelo que buscó hacernos más dependientes del Estado. Por ende, ¿de cuál es la culpa? Del modelo. Ahora, no hay suficiente comida. ¿Qué hacer? Y eso es el reto, aquí uno, entender que hay que haber un cambio de modelo y que no es solo un tema de la presidencia de la República, que es la corona, sin lugar a dudas, pero también se debe a una política económica que se debe asumir. Alguien me preguntaba cuál era mi ideología. Y yo sí les digo, yo, por ejemplo, Manuela Bolívar, creo en la empresa privada, creo en la propiedad privada, creo en la libre competencia. Creo que hoy, más que nunca, más que controles, se requieren ofertas, porque en la medida, por ejemplo, el precio no se regula solamente. Y aquí, bueno, esto entramos en aras, en campos bien álgidos, pero al final el precio no nos lo determina que se controle, porque fíjense que cuando se controla algo, siempre uno desaparece y surge el mercado negro. El precio en el fondo lo va a controlar es el consumidor que compre. ¿Y cómo se controla eso? Metiendo más ofertas. En la medida en que haya más opciones, la gente va a pagar lo que más le conviene. Así es. Mira, tenemos otra llamada al aire. ¿Aló? ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Habla el profesor Marco Gómez. ¿Cómo está, señor Marco? A usted, mis felicitaciones por el programa. No, vale, gracias a usted. Te voy a traer a remembranza una lectura, no me recuerdo dónde la vi, pero
encaja perfectamente en este momento. Se decía, para combatir un régimen de esta naturaleza, que es un proyecto transnacional, se dice que la gente hay que organizarla, concientizarla para luego movilizarla. Los partidos políticos tienen que quitarse la idea de que el venezolano es un objeto electoral. Vámonos para allá, vámonos para acá, vamos a cosas. No, el venezolano tienen que concientizarlo porque es un sujeto de cambio y de transformación social. El día que organicemos y le demos concientización a la gente, ese día vamos a avanzar y vamos a aprovechar esa capacidad de movilización que tiene este pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos la otra llamada. ¿De dónde nos llame? ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. ¿Aló? Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Bueno, aquí hay gente que ¿tenemos una llamada más? Ok. Aquí hay gente que nos escribe y dice, la situación no va a cambiar votando o no. Se logra teniendo una meta fija sin traidores ni cobardes que se presten al régimen. Tiempo perdido en el 2015 eligiendo a estos cobardes que no han servido. Bueno, yo entiendo que hay distintas críticas y hay frustración, pero desde la Asamblea Nacional hemos tomado decisiones y hoy tenemos una deuda y sin lugar a duda tenemos una deuda y es la designación de las autoridades electorales. Ahora, para ello, sin lugar a duda, hoy la Asamblea también ha asumido un rol de Contraloría. Muchos han sido, por ejemplo, hoy, el caso de PDVSA, por ejemplo, que lo llevó el diputado Freddy Guevara, nada más y nada menos, hoy hace que Rafael Ramírez, pues bueno, tenga mucho que rendir, pero también mucha investigación y muchos casos por explicar ante la justicia, y no solo venezolana, sino la justicia también internacional. Así como no solo Rafael Ramírez, aguas abajo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, los casos de Pedeval, Pudreval, los casos de los 15 hospitales, que en mi caso lo tuve, inclusive fue una denuncia hecha ante Contraloría, de lo cual inclusive hubo participación de organizaciones como Transparencia Internacional, quienes también han desglosado mucho, 15 hospitales que el presidente Chávez ofreció y que nunca fueron construidos, como es el caso de la extensión del cardiológico en la zona de Montalbán, en la urbanización de Montalbán, también en donde se colocó la piedra, se colocaron créditos adicionales y nunca fueron dadas. El Hospital del Cáncer que iban exactamente. a Entonces, yo creo que, a ver, ¿hay frustración? Claro que la hay. Estamos viviendo un colapso y sobre todo, de verdad, hoy en Venezuela se pasa hambre. Ahora, más que nunca requerimos activarnos, más que nunca requerimos articularnos, más que nunca requerimos acompañarnos. Fíjense, alguien decía, convoquen en el centro del país, en el centro de la capital. Y yo les digo, bueno, el día jueves hubo una movilización de los gremios de salud hacia el Ministerio de Salud y hacia el Instituto Venezolano de Seguro Social. Ahí había una movilización a las 8 de la mañana que fue dispersada y que después llegó a movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo. Entonces, aquí lo que tenemos es que articularnos en una sola voz, ¿vale? Porque 726 protestas te habla de un país que no se niega, que no abandona su derecho a protestar y a tener un mejor país y a un mejor futuro. Ahora, de nada sirve si actuamos como isla. Es momento de estar unidos. Es así, estar unidos y acompañar a todos los venezolanos en sus reivindicaciones. Y esto es un llamado a todas las organizaciones políticas, no políticas, sociales. Hay que seguir en la calle y seguir elevando la voz. Bueno, y yo creo que ya nos despedimos por el día de hoy. Manuela, muchísimas gracias por tenernos en tu espacio. Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque